Hola, Gera, Sara, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, pues ya estamos aquí. Generalmente llega más gente relativamente a tiempo, pero si les parece, pues nos arrancamos un poco con la sesión. Me da mucho gusto verlos por acá. Creo que no los había visto en las sesiones anteriores. Yo soy Jorge. Yo soy la persona que está encargada de gestionar el club de lectura de Topodrilo. Por ahí si han visto la cuenta en Facebook, en Instagram, a lo mejor han visto algunos videos promocionales. Déjenme, ya llegó alguien más. Este, mm, pero bueno, por ahí a lo mejor me ubican, así que de muy rápido. Hola, Susana, buenas tardes. Y bueno, nada más para explicarles un poco la dinámica, que es lo que generalmente hago cuando tenemos estas sesiones mensuales. Básicamente es juntarnos y de una manera como muy informal, yo le digo muy amateur, ponernos a platicar alrededor de la obra e inclusive, si es el caso, yo también hago como la invitación a si de repente no han leído el libro, han leído poquito, no conocen a la autora, etcétera, pues es buena idea unirnos a estas sesiones para conocer, para ver si nos interesa conocer a la autora o al autor, en el caso que sea, y particularmente con la obra, ¿no? Entonces, ahí hay una variedad bien interesante ahí como de participación, porque hay gente que es muy afín a los autores o autoras que tocamos. Este año hemos visto puras autoras. Bueno, el mes pasado, el mes antepasado, el año pasado. Entonces la idea es eso, ¿no? Como muy, muy informal, muy relajado. Si alguna o alguno de ustedes tiene por ahí conocimientos un poquito más específicos sobre estilos o análisis literario o trasfondo de la autora, por supuesto que los comentarios son bienvenidos, pero la intención es un poquito o un mucho hablar desde nuestra experiencia lectora, desde nuestras impresiones, porque me parece que es como bien importante esa cuestión de darle cabida o darle espacio a lo que nosotros vemos, pensamos, sentimos, escuchamos, etcétera, desde una perspectiva completamente, digamos, de lector, ¿no? El lector o la perspectiva de la lectora. Eh, yo usualmente lo que hago es traigo por ahí una presentación armada con información muy básica, muy esencial, que nos permite dar como el hilo conductor de la sesión. Las sesiones yo las tengo programadas de 1 hora. Rara vez hemos terminado antes de la hora, y en algunos casos, si el tiempo y si las ganas no lo ameritan, pues nos podemos quedar un poquito más platicando. Entonces, bueno, es eso en general, ¿no? Y segundo, a mí me gusta mucho que las sesiones se nutran o se vuelvan un poquito más robustas, escuchando Gera, lo que nos tengas que comentar, para esa parte. Entonces, a lo que me refiero es, en cualquier momento pueden abrir micrófono, pueden abrir cámara, tomar ustedes la palabra, porque en realidad yo soy meramente un gestor o un mediador. Yo para nada tengo aquí como un peso fuerte en esta cuestión de la sesión. Entonces, básicamente ahí la voz la tienen ustedes. Y van a estar metiéndose un chorro de ruidos porque es la hora donde pasan, ahorita creo que es el de los tamales y hace rato pasó el del fierro viejo, entonces ahí no se vayan a preocupar por el ruido que van a escuchar. Por eso estaba en silencio ahorita al inicio de la llamada, pero bueno, creo que si vivimos en México es común que nos ocurra eso, ¿no? Oigan, pues muchas gracias por estar aquí. Voy a ir avanzando con la presentación. Si por ahí de repente falla la conexión, falla el audio, lo que sea, avísenme, yo voy a estar ahí atento como a los mensajes. Estoy ahorita revisando justamente la entrada de los participantes, porque la sesión pasada, creo que nadie estuvo, pero la sesión pasada nos tocó que yo cometí el error, así fue como un error de novato, que dejé la sesión abierta.
Entonces por ahí cayó la liga de estos grupos que hay por ahí en Facebook, en Reddit o no sé dónde, y se nos coló gente que no debía estar, pero bueno, a Azucena sí le tocó ver ahí esa parte, la tuvimos que desconectar y ya, ¿no? Entonces déjenme, voy avanzando ahí con la presentación. Yo acá tengo el libro en físico. Acuérdense, estamos ahorita platicando sobre la obra de Dios fulmine a la que escriba sobre mí, de Aura García Junco. Es una autora mexicana, una autora de Ciudad de México, joven tanto de edad como de obra. Tiene relativamente poco, y digo relativo, tiene relativamente poco material publicado, pero bueno, también tener la cantidad de obras que tiene ahora publicadas, pues no es cualquier cosa, sobre todo también dimensionando el alcance que su trabajo tiene y dimensionando las editoriales con las que trabaja, bien o mal, la industria editorial, nos guste o no nos guste, pues funciona como otras industrias, donde las casas editoriales grandes, en México la enorme que tenemos, pues es Penguin Random House, que tiene un chorro de marcas adentro. Pues ellos son los que dictan mucho lo que está pasando con los autores, con las publicaciones aquí en México. Podamos estar o no de acuerdo con eso, pero bueno, así funciona y les digo, es parecido a lo que ocurre con las demás industrias, ¿no? Entonces, acá tenemos que estamos hablando de esta obra. Ahorita me dan por ahí sus impresiones, sus comentarios, y miren, desconozco, salvo Azucena y salvo Dulce, que ya las conozco, desconozco por ahí sus trasfondos, pero esta diapositiva me gusta usarla en las sesiones de ahorita del club de lectura, y además las uso, yo soy profesor, yo soy docente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho usarlas en sesiones de trabajo con mis alumnos, en sesiones de trabajo con adultos, es decir, un poco como de capacitación, lo que sea, y por eso se las pongo ahí es un excelente, digamos, termómetro y rompeaguas para ver cómo se está dando ahí la sensación, la percepción que tenemos un poquito de este momento. Ahí cada quien, si nos quieren compartir por el chat, si quieren abrir el micrófono, está perfecto. Si no nos quieren compartir, también está bien. Un poco cómo se sienten, eso nos ayuda a calibrar ahí un poquito la parte como del estado anímico y emocional. Y fíjense que acá me recuerda, ahorita estuve repasando el capítulo, justamente el capítulo 8, o bueno, técnicamente es como la sección 9, pero se llama el capítulo 8, y por ahí me recuerda así muy rápido que justamente la autora menciona mucho sobre el cómo abordamos las obras desde el ánimo en el que estamos en ese momento, ¿no? Entonces, mucho del ánimo influye o tiene alta influencia en cómo nosotros hacemos esas lecturas, esas percepciones, esas interpretaciones, y creo que nos pasa mucho eso, ¿no? Que nos vemos altamente influidos por nuestro estado de bienestar, por la energía que tenemos en ese momento. Generalmente a esta hora, o sea, ya a las 7 de la tarde-noche, depende de dónde vivan, debe de haber poquito sol o prácticamente ya no hay sol. Entonces, pues todo eso nos influye, ¿no? Tal vez vamos corriendo de salir del trabajo, lo que sea, del súper, etcétera. Y es buen recurso para romper un poco el hielo y también para entablar diálogo. Particularmente, si es de su interés, viene del libro que también trabajamos en alguna sesión, que se llama Permiso para Sentir, de Mark Brackett. Si les interesa, ahí está el contenido en la página, bueno, en el blog, en la página en Facebook, en Instagram, etcétera. Y si no dan con él, me echan un correíto y se los hago llegar sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, yo esperaría que ojalá hayan tenido la oportunidad de leer un poco acerca del libro, y algo que siempre hago, esto lo he aprendido a través de los talleres que he tomado. Yo he tomado muy pocos talleres de literatura, pero siempre sale como esta recomendación por parte de los profesores, profesoras, de dar la referencia del material que estamos usando. Este libro no tiene tanto problema porque pues fue publicado hace poco, no tiene tantas ediciones, pero de repente nos podemos topar con que si estamos haciendo una sesión de lectura, por ejemplo, donde vamos a hacer literalmente
una revisión textual, pues saber con qué edición estamos trabajando, saber con qué versión del libro estamos trabajando. Ahorita, de acuerdo con el libro que yo tengo, la primera edición salió justo en el año 2023 y ya va por su tercera reimpresión, pero esa tercera fue el año pasado, entonces no tengo idea si se actualizó o no. ¿Qué nos puede decir un poco esa ficha técnica o esta ficha técnica del libro? Lo importante obviamente es el nombre de la autora, en este caso, el título del libro. En algunos casos, en este no lo vamos a encontrar todavía, pero en algunos casos, sobre todo libros que ya tienen los derechos de autor vencidos, que distintas editoriales los publican, o en casos actuales, por ejemplo, el próximo mes vamos a revisar una obra de Gabriela Damián Mirabete, y ella tiene ese mismo libro, lo tiene con 2 editoriales y cambia mucho la paginación, cambia mucho la estructura, entonces nos sirve para ir como al corriente o al unísono. Y también ahí les pongo que existen las versiones impresa y digital. La digital por ahí suelo compartirla en el formulario de registro para que no se vean forzadas a comprar, digamos, la versión física, pero bueno, es importante hacer como estas 2 aclaraciones. A mí me gusta mucho leer en versión digital por la comodidad. Yo uso Kindle, entonces me queda ahí bien cómodo el dispositivo. Y es bien difícil, al día de hoy sigo con muchas complicaciones, por ejemplo, para identificar párrafos o identificar páginas en las versiones digitales, porque se modifica un poco eso, ¿no? Entonces, también sugerencia, recomendación, si alguien quiere hacer una lectura textual, adelante, en cualquier momento podemos hacer como esa pausa, interrumpir, y vamos a ir viendo la obra, ¿no? Entonces, acá también algo importante es conocer un poquito la semblanza, la parte de fondo, en este caso de la autora, Aura. Ella, les decía, es una autora muy joven, con estudios profesionales en letras clásicas, en literatura. Ella estudió en la UNAM, y en el libro también nos cuenta bastante de su paso por la universidad y la influencia que tiene, etcétera. Lo que les comentaba hace rato con las editoriales con las que ha trabajado, por ahí, por ejemplo, Tierra Adentro es parte del Fondo de Cultura Económica, entonces ha ido como con editoriales bien interesantes que manejan catálogos y obras muy relevantes en lo literario y también en lo comercial, ¿no? En este caso ella creo que es un buen híbrido, es un buen ejemplo, y este libro también lo es, de que es una obra con bastante buena aceptación literaria y además pues exitosa en el sentido comercial. Va a haber muchos casos donde nos encontremos con obras que de acuerdo con nuestra interpretación nos pueden resultar, digamos, a lo mejor literariamente no tan relevantes, pero se venden mucho, ¿no? Yo tengo ahí como varios autores identificados que a mí particularmente no me encantan, pero venden mucho, ¿no? Entonces todo esto, acuérdense, es un tema como de mucha interpretación, de mucha, pues que se vaya ajustando a lo que nos va gustando, ¿no? Y el estilo particular que podemos interpretar en la obra, y esto, por supuesto, que tú me puedes decir si estás o no de acuerdo, porque esto es algo que yo agregué con base en la lectura que hago, pues es justamente yo lo que percibo acá en el texto, es como esta mezcla, digamos, muy basado en la cuestión de ficción, evidentemente, pero una mezcla interesante sobre aspectos reflexivos, de repente llega a tener algunas trazas como de documentación biográfica, inclusive autobiográfica, le podemos decir también, porque si se dan cuenta, o ahorita me van diciendo si sí o no, pues es un entramado, ¿no? Digamos, es un entramado paralelo entre el pretexto fundamental del libro, que es el papá de Aura, y a partir del acontecimiento, que es su fallecimiento, entonces ahí empieza a revolver como esto y nos mete, si lo queremos ver de esta forma relativamente simplista, nos mete como este tercer personaje o este tercer motivo, que es la biblioteca o todo el cúmulo de libros que le toca heredar a partir
de la muerte relativamente súbita de su padre, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo voy interpretando. Yo creo que es un entramado entre cuestiones de memoria, mucho sobre la parte de identidad, y a mí me parece que una preocupación fuerte de la autora a lo largo de la obra es ir dejando su voz, ir dejando como lo que ella va percibiendo, pero también hacer o ponerse desde una postura relativamente un poquito más desapegada de lo que fue la vida, de lo que fue la obra y la percepción de su padre, ¿no? De Juan Manuel. Voy a hacer un paréntesis aquí, algo que a mí me pasó que estuvo muy divertido durante la promoción de la sesión, es que, bueno, la autora es muy, muy afín de estar ahí en redes sociales, ¿no? Tiene un chorro de seguidores en Instagram y a mí me tocó la suerte de que de repente le preguntaba cosas y me contestaba muy rápido. Entonces, por eso hago este paréntesis. Si en algún momento ustedes le quieren mandar un mensajito o preguntarle algo, es altamente probable que nos responda. Me parece que es una estrategia que no sé si es mero gusto o es parte como del trabajo que ella se propone hacer, pero la ventaja es que ahí yo tuve algunas conversaciones muy breves con la autora para preguntarle algunos aspectos relacionados con la obra. Entonces creo que es buena idea. Nunca está de más hacer esos intentos, aprovechando que están vivos, aprovechando que viven aquí en México, etcétera, que tenemos como mucha cercanía en ese sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la ficha técnica, tenemos un poquito de la semblanza de la autora, y acá de nuevo son palabras mías, por eso inclusive donde las palabras clave, ahí le pongo la observación que para mí la obra está fuertemente vinculada con cuestiones de identidad, de memoria, eh, tiene un aspecto narrativo muy interesante donde va revolviendo esta historia, digamos, de su papá, la mezcla con su propia historia, y si se dan cuenta, en cada capítulo nos va incluyendo esta especie de fichas bibliográficas donde las va tomando como pretexto para, a partir de eso, desarrollar algunas ideas durante las distintas secciones. Digo que los toma como pretexto porque no es un eje rector como tal, es decir, a pesar de que es un elemento común en la escritura o en la estructura narrativa, afortunadamente no es un aspecto de centralidad en la obra. Entonces no es un texto que está basado en una revisión bibliográfica, es un texto que nos va incorporando estos pensamientos, estas reflexiones alrededor de obras particulares que se va encontrando en los libros heredados, y luego ya de repente es esta biblioteca que ya es su biblioteca también, y están ahí como revueltos en la vida real, digamos, afuera del texto. La autora me platicó también que tiene, es algo como muy curioso, pero que tiene un problema fuerte con la cantidad de libros que tiene porque ya no le caben en su casa y los tiene en una bodega y ya no sabe ni dónde quedaron y todos revueltos, ¿no? Creo que ese caos lo logra impregnar bastante bien en dos secciones. Una de ellas es cuando nos cuenta el momento en creo que es el primer capítulo, ¿no? Cuando el padre fallece y el momento de tener que hacer el traslado de los libros y, bueno, de las demás cosas, a la casa de cada quien, de ella y de su hermano y de la mamá, y por ahí que la abuela andaba peleando algunas cosas que quería que le regresaran, etcétera. Y luego cuando ella nos va contando el cómo físicamente va construyendo y acomodando su propia biblioteca en su casa. Si se quieren dar una idea de un poco cómo eso se puede ver, literalmente vayan a Instagram, busquen la cuenta de Aura, porque tiene muchas fotografías que ella toma en su casa. Entonces, esos espacios que nos platica de las plantas y de los gatos, algunos libreros, por ejemplo, ahí los podemos ilustrar, o si no, quédense con la imagen mental que ustedes hayan elaborado sobre eso. A veces creo que es más interesante quedarnos como con estas imágenes mentales propias, pero bueno, tenemos ese recurso a la mano, cosa que en otras épocas pues no ocurría. Entonces,
Me parece, estoy regresando aquí como estas palabras clave, me parece como fundamental repasar estas ideas. Y aquí, para no seguir ahí como merolico, no sé si alguna de ustedes tenga alguna idea distinta, alguna interpretación distinta sobre un poco de qué trata la obra, de qué creen que trata la obra, para ir abonando en esta cuestión, ¿no? Lo que les decía, esta es interpretación mía, es una interpretación del lector común, el lector normal, no hay análisis literario en ningún sentido, y es un poco lo que la obra me va dejando, lo que yo voy sintiendo con respecto a lo que voy leyendo, ¿no? También es muy importante, les repito, si trabajan de repente con este tipo de actividades, en espacios de formación o de educación, no me refiero a un salón de clases, puede ser un salón de capacitación o alguna dinámica que hagan. También es muy importante darle cabida a estas cuestiones interpretativas y muy de las sensaciones que vamos teniendo, ¿no? Aquí les vuelvo a abrir otro paréntesis. Yo ahorita estoy tomando un taller de escritura epistolar. Yo no tenía, o sea, honestamente, hace 3 semanas no sabía qué significaba la palabra epístola o epistolar, que básicamente es una carta, ¿no? Entonces, el taller es como escribir cartas. Y me parece también que este libro, en relativo sentido, tiene algunas digamos, tonos o toques sobre esta escritura. Sobre todo, déjenme, me regreso por ahí al capítulo 8, me parece que es como al final. Enfatizo mucho en el 8 porque además es donde nos explica por qué el libro se llama como se llama, y se llama muy parecido el capítulo al libro. Y por ahí decía, ¿no? Que algunas cosas que ella escribe aquí en el texto, a lo mejor su papá desde el cielo la está viendo y la está leyendo. Entonces también mucho de eso me suena, a pesar de que no hay una estructura concreta, me suena como que también son palabras que ella hace, y creo que en el capítulo 1 lo dice como con mucha más contundencia, como estas declaraciones, ¿no? Estas intenciones de decir, oye papá, en vida no hablamos de esto, pero pues ya que estás muerto, ¿no? Aún te puedo decir cosas sin importar, porque ella no se mete mucho en estas cuestiones metafísicas, sin importar si me ves, si no me ves, si me escuchas, etcétera, lo deja ahí como abierto, ¿no? Entonces, para mí es un poco donde la obra, digamos, como estas órbitas. Si están viendo ahí la pantalla, tenemos esta ilustración de Lara Lars. No sé qué tanto sentido le encuentren a la ilustración con lo que van leyendo en el libro. Digamos, me hace clic por digamos, como las cuestiones ahí como abrumadoras que vemos en la imagen. No quiero decir tiradero, pero un poco así como cosas desacomodadas, el libro que está atrás, la mujer pues en su representación. No sé si a ustedes también les cobra sentido un poco esta imagen o no, pero bueno, ahí les dejo eso para ir pensando sobre lo que podemos discutir acá en la obra. Y acá prácticamente es lo último que tengo aquí como la parte esencial de la estructura, de la presentación, pues. Es justamente el índice que nos presenta el libro. Si se dan cuenta, el primero, pues, el primer capítulo, o no sé cómo llamarlo, no aparece, digamos, numerado, ni el primero ni el último, que el último son los agradecimientos. Entonces, yo hago la interpretación de que el primero puede ser como este prólogo, y a mí particularmente esta sección, sobre todo las primeras 2 o 3 páginas, desconozco en qué momento las habrá escrito de la obra, pero me parece que es como de las partes más bonitas y más, digamos, como más sensibles en términos de escritura, que tiene toda la obra. Y además, eso también es interpretación mía, creo que la obra tiene componentes bien interesantes desde lo literario, porque es sumamente fácil de leer y de entender. No se mete en hacer uso de palabras, digamos, poco conocidas o de articulaciones poco habituales. Inclusive utiliza muchas palabras o muchos términos que son muy coloquiales, cosa que a mí me parece como muy, digamos, muy gratificante, porque
creo que si una persona de 12, 13, 14 años, digamos un adolescente, agarra el libro y una persona, un adulto mayor, agarra el libro, podemos entenderlo bastante bien. No es algo complejo, por ahí hasta la autora se quejaba, ¿no? De que en su familia había gente que ponía a leer a su abuelo y a la abuela obras súper complicadas que no entendían, etcétera. Entonces creo que por ahí también tiene un mucho de esa cuestión donde habla mucho de una manera como muy, muy cotidiana, y eso nos permite también interpretar de manera muy cercana lo que la autora está queriendo decirnos, lo que la autora sintió y pensó en ese momento, con estas palabras muy, muy mundanas, muy de todos los días, a diferencia de otros autores que pueden ser como muy, muy complejos o muy elaborados o muy enriquecidos, que eso no es ni bueno ni malo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un autor español que se llama Juan Benet. Él escribió sobre todo cuentos, fue muy famoso por escribir cuentos, pero yo cada vez que leo a Juan Benet, aunque me gusta mucho, tengo que estar regresando, releyendo, y me tardo muchísimo porque su escritura es muy, muy seca y muy compleja, entonces tiene articulaciones ahí como medias extrañas, ¿no? También les hago ahí como este paréntesis donde yo inclusive creo, y esta es como, digamos, como una observación un poquito más crítica, de repente, y eso me parece que es más trabajo, no sé si quién editó este libro, no sé si venga por ahí el nombre del editor o editora, pero me parece que es más trabajo del editor que de la autora, que algunas frases como que no las entendía del todo bien, ¿no? Pero fueron como cosas muy pequeñas, cosas muy aisladas. La mayoría del tiempo sí habían cuestiones como muy fáciles de comprender, muy fáciles de articular. Y otra observación, al menos con esta edición impresa, no sé si ustedes tengan la impresa, la digital o ninguna, no sé, pero algo que no me gustó, y eso sí es así como muy evidente, es que me encontré como unos 8 a 10 typos, errores, ¿no? Por ahí acentos que no iban y una palabra un poquito mal escrita. Y creo que es muy válido, digamos, como sostener esta observación porque lo que les decía hace rato, ¿no? No es una editorial pequeña, debe de tener un equipo de trabajo bastante robusto atrás de esto. Va en su tercera reimpresión y pues nos siguen brincando por ahí esas cositas. Pero bueno, son cuestiones que yo esperaría que eventualmente se vayan trabajando y corrigiendo, y creo que una obra limpia, completamente pulcra, pues sí es como bastante difícil de encontrar, pero bueno, eso es como interpretaciones mías, lecturas mías, y con esto ya termino de robarles la primera media hora de hoy para escuchar un poco qué tienen que decir ahí. Justamente esto se parece mucho como a la parte anterior que les mencionaba. Déjenme, me regreso porque se me está escapando una idea que creo que también es importante. Esto digamos, esta segunda línea, el segundo párrafo, donde dice, es también un potencial problema de autoficción, es decir, la obra tiene esa potencialidad de ser un problema de autoficción, y creo que se vincula un poco como con las cuestiones o las preguntas que les pongo acá. Y me hizo mucho sentido porque en algún momento la autora está haciendo como esta reflexión, casi que lo que está pensando nos lo está transmitiendo en ese mismo momento, así lo leí yo, donde tenía como un poco de miedo en hacer estos acercamientos, estas interpretaciones, y no necesariamente ir dejando como manchas en la historia, ¿no? Me parece, porque luego no tengo muy buena memoria, pero me parece que en los primeros capítulos la autora hablaba como de manera mucho más concreta en este sentido, donde decía que ella tiene muchas ganas de contar la historia, pero que no está muy segura si la forma en que va a contar la historia de su papá sea la correcta, porque inclusive en los primeros capítulos, creo que es en el 2, por ahí, nos como que saca, ¿no? Todas esas cuestiones un poquito como
como de odio, de rencor, de cosas que le pasaron en secundaria, cosas que le pasaron durante la carrera, de cómo en algún punto ella reconoce que la gente externa a su familia convivía más con su papá que su familia misma, ¿no? Entonces como que juega con esta parte. Yo no sé la interpretación que tú le has dado, digamos, como al cierre de la historia, si es que has podido leer, digamos, toda la historia, un pedacito, a lo mejor no nos va a dar oportunidad de hacer como esa lectura, pero creo que, de acuerdo con lo que yo leo e interpreto, pues lo deja bastante adecuado para lo que pretendía hacer. A eso me refiero, ¿no? Es decir, contarnos algunas trazas de la historia del papá, contarnos, ir metiendo como la cuestión que ella va viendo. Y me gustó mucho que incluyera también esa cuestión sobre cómo los amigos lo hace como relativamente de manera lejana. Por ahí nos menciona un tal Alfonso, que se repite mucho el nombre durante los capítulos, de cómo un buen amigo de su papá y algunas alumnas eh, hacen como esta interpretación póstuma de quién fue el papá, ¿no? Que es justamente la persona que estamos viendo ahí en la imagen de la diapositiva. Bien o mal, si se van ahí a buscar información de Juan Manuel, sí van a encontrar relativamente buena información, pero para lo que el hombre escribió y para lo que el hombre proyectó, casi no hay mucha información alrededor de él y de su obra. Es decir, por si les da curiosidad ahondar más sobre quién fue esta persona y qué fue lo que deja. Sí podemos llegar a leer algunas cosas, pero bueno, creo que también en el libro se hace mucho hincapié en que su trabajo fue pues bastante underground, a pesar de que él estuvo involucrado o participativo en grupos y en contacto con personas que al día de hoy siguen teniendo un peso muy fuerte en la industria cultural literaria de México, ¿no? Entonces, es como todo este recorrido, toda esta narrativa que vamos ahí teniendo y que nos va dejando. Entonces me parece muy interesante como esa cuestión también, ¿no? Bueno, entonces esto es un poco todo el rollo que tenía preparado ahí de manera formal. Creo que me extendí más que las otras sesiones, pero no creo que esté tan mal. Entonces, por ahí, cualquiera de ustedes que nos quiera comentar, si quieres, abre micrófono, dime, platícame. Si leíste la mitad del primer capítulo, es suficiente. Bueno, el primer capítulo es muy corto, ¿no? Pero si leíste ahí como muy poco, dime, compárteme, déjame, me regreso justamente. Creo que esta ya es la última. Bueno, sí, tengo otras dos diapositivas, pero ahorita no vale la pena checarlas. Déjenme, me regreso acá a la conversación para ver si quieren no hablar y ponerme algo por ahí en el chat, también está perfecto. Entonces, adelante, ahorita el micrófono es suyo, en lo que agarro tantito aliento, porque me puse a hablar un chorro. Que vieron, que leyeron, y también acuérdense, sí, no lo han leído, también es buen momento para decir, oye, pues a mí me puede llamar la atención por esto o me puede no llamar la atención, no sé qué estén pensando ahí, alguien que nos quiera compartir algo, adelante, ya saben la dinámica, con toda libertad y confianza. ¿Qué les podría decir además de eso? Bueno, por ejemplo, para mí este no fue el primer libro que yo leo de la autora. Soy muy malo para acordarme de repente de los nombres. Yo había leído el de... Ay, se me está yendo el nombre, ahorita me voy a acordar. Perdón, yo solo sé que no sé amar, así se llama. Y también me gustó mucho porque es así como muy, casi que está como muy para, yo así lo diría, ¿no? Como muy para adolescentes, ¿no? Nos habla ahí sobre su experiencia, que un poco de eso también se repite acá en este libro. Eh, y de ahí me empezó a gustar o enganchar mucho como el estilo, digamos, narrativo que tiene la autora. Algo que yo también noto, que no sé si tuvieron la oportunidad de leerla, es que ella también escribe guiones para, sobre todo para series, para, digamos, pues sí, series, televisión, series, ¿no? Y me parece que
la estructura ahí un poco como de lo que va enganchando o de la forma en cómo nos van narrando algunas cosas, me parece que imita o emula mucho a la estructura que va teniendo el lenguaje televisivo, el lenguaje, digamos, cinematográfico, que es como darnos estas curvas, irnos poniendo como puntos de inflexión. Por eso les decía que para mí el capítulo 1 era como muy interesante, muy relevante en ese sentido, porque nos avienta, hagan de cuenta, como para mí era como el capítulo piloto, ¿no? El de Pájaro de Papel, nos avienta ahí toda la información de manera como muy sintética, muy resumida, y al final le dedico un párrafo al papá, regresando al tema de lo epistolar, porque literalmente el párrafo así viene, ¿no? Así como papá, dos puntos, déjenme, me voy ahí para hacer como la lectura. Acuérdense, si quieren abrir micrófono, interrumpir, adelante en lo que encuentro ahí la página, ¿no? Bueno, yo sí voy a interrumpir tu flow. Para mí ha sido un libro muy personal. Creo que me puedo conectar mucho con su historia y lo que narra. Hace 3 años mi mamá falleció y esta búsqueda de conectar con la persona que se fue a través de sus pertenencias. Bueno, en el caso de ella, libros. En el caso mío también tengo un libro, también igual una máquina de coser, algunos elementos que ella menciona que estaban en casa de su papá y que por ahí hay personas que pues que buscan, ¿no? Quedarse con ellos. Me identifico mucho con esa parte. Me ha gustado mucho la manera de narrar de ella. Justamente también pienso que es muy, muy fácil de leer, es muy ameno. Y me gusta que también hace una combinación en algunos lados con algunas frases o pequeñas piezas, ¿no? De poemas. Por ejemplo, hubo una parte que me gustó mucho, se las voy a leer. Es una de las notas que mencionabas que hace como al margen, como si estuviera haciendo citas, y dice, monstruo dentro del pecho. El mío tiene tentáculos que llegan hasta mi pelvis, brazos fuertes que aprietan mi tórax, en especial en esos días en que el sol no sale y la melancolía lo despierta de su plácido sueño. Vomita cosas por mi boca, mira con fuego desde mis ojos. A veces se divierte. Entonces, creo que sí, o sea, para mí es algo muy, muy personal el cómo ella trata de encontrarse incluso a sí misma a través de, pues, de esta búsqueda y de querer entrar y a la vez no al mundo de su papá y un poco un mundo desconocido, ¿no? Y yo creo que nos pasa a todos que en algún momento nos desconectamos de algún familiar y de repente pues tenemos todas estas preguntas acerca de una persona y que ahí están las preguntas, ¿no? Y a veces las podrás responder y cuando la persona ya no está, pues solo te queda esta parte de ir armando un rompecabezas a través de todo eso que la persona dejó. Muy interesante, Marta, esa reflexión. Oye, nada más, antes de que se me olvide, ¿en qué página está esto que nos leíste? Está en la 66. Bueno, tengo la versión impresa también. Sí, sí vi por ahí que levantaste el libro. Ok, en el capítulo 3. Ah, mira, 70. A ver, ¿me puedes mostrar la portada otra vez? Es que tenemos versiones distintas, fíjate. 76, dijiste. A ver. Ah, ok. Perdón, estaba muteada, es 66, 66. 66, sí, no, sí, ya la encontré. Sí, vi que moviste la boca, entonces ya regresé ahí a la 66. No, sí, es la misma que está ahí como nota al pie, justamente. Sí, fíjate que a mí también en algunas secciones me regresaba esta idea sobre los objetos, sobre todo los objetos cuando quedan después de que la persona pues ya no es dueña de esos objetos, ¿no? Y de cómo estas cosas que son pues inertes y que
para algunas personas tienen más valor que para otras, van otorgando como este sentido por completo, ¿no? Entonces, me parece muy buena la reflexión y qué bueno que lo puedes ver claramente con la experiencia personal que tú traes, que seguramente esa es la parte muy interesante, ¿no? Que seguramente es como o diametralmente distinta a lo que la autora nos platica, pero la gran ventaja de las palabras que están basadas en las emociones es que logran hacer esta conexión. Y si les ha pasado, yo estoy seguro que sí, que han leído libros así de hace un chorro de tiempo, que nos hacen mucho clic y sentido por las cosas que pensamos o que nos ocurren en este momento, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Sara, Dulce, Jera, Mine, que nos quieran. Pues yo, o sea, llevo muy poquito leído, la verdad, llevo como un 20%, pero me atrapó. O sea, cuando empecé a leerlo, la verdad dije, ay, qué título tan raro. Yo no conocía a la autora y me atrapó. Concuerdo contigo en que dices que está muy fácil de leer en el sentido de que no está rebuscado, o sea, te va llevando. A mí, por ejemplo, en lo poquito que tengo, me gustó una frase, casi es al inicio, donde dice que los recuerdos son aire doloroso. Cuando uno está, bueno, en esa etapa de duelo, ¿verdad? Pues sí, o sea, recordar sí te causa dolor, o sea, en eso concuerdo con ella. Y luego también, con respecto a lo de las cosas, me remitió al libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volverte a ver, donde también dice algo sobre las cosas, que las cosas realmente tienen valor para la persona, porque por los que nos quedamos, a lo mejor sí les damos el valor, pero ya no sabemos qué fue para ella, ¿verdad? Y también me remitió una película francesa que no logré acordarme del nombre, de Catherine Deneuve, me acuerdo que salía, que ella, o sea, dice, pues yo ya me voy a morir, o sea, ya y hace una subasta y los hijos se enojan, la hija, ¿cómo que vas a subastar esto? Esto es una porcelana y todo, ¿verdad? Y al final las cosas se pierden, o sea, en un incendio, o sea, de una manera tan inverosímil, y sí, o sea, eso me remitió y me gustó mucho una cita de Margarita Yourcenar que dice que uno puede conocer a la persona a través de su biblioteca, dice. Margarita Yourcenar decía que una de las mejores maneras de conocer a alguien es a través de sus libros, y pues sí es cierto, o sea, a través de lo que tienes, o sea, en la imagen a mí me remitió a dos experiencias muy, muy padres, muy bonitas que tuve a lo largo del TEC, que fue clasificar las bibliotecas Amparán y Mascarell, y dices tú, bueno, los vas conociendo, o sea, por ejemplo, Amparán no le gustaban los libros de motivación y no tenía ninguno, ¿verdad? Yo dije, a ver qué sale por ahí, no, pues no salió. Y luego, por ejemplo, yo a través de ahí conocí su vínculo con Juan Villoro, ¿verdad? Que eran amigos, yo ni sabía. Abriendo uno, pues ahí está la dedicatoria. Y por ejemplo, sí, o sea, vas conociendo sus gustos, o sea, por ejemplo, el Liceo Mascarell, que tenía libros de religión, o sea, todo lo de la España, o sea, ahí dije, no, pues es cierto esa frase. Y yo estoy pica con el libro, no lo he podido leer por motivos de trabajo, pero yo sí estoy pica y sí lo voy a terminar. Me gustan mucho los libros que propones. Bueno, eso es todo. Gracias, Dulce. Déjame, ¿sabes qué? Voy a ir anotando, me dejaste buena tarea. A mí me gusta mucho el estilo de Rosa Montero y particularmente ese no lo he leído, porque además tiene, no sé cuántos libros tenga, pero tiene un chorro, ¿no? Rosa. Entonces estoy anotando ahí como dejarme de tarea eso y buscar la película, porque además las actuaciones de Catherine Deneuve también se me hacen bien bonitas, entonces no creo que me cueste mucho trabajo echarme un par de películas a ver si podemos dar con ella, ¿no? Gracias, gracias. Mine, ¿tú leíste? ¿No leíste? ¿Qué onda? Cuéntanos. Ay, hola, hola. Yo no Hola. leí, no tengo el libro, ni lo busqué, ni
ni leí, ando como apurada con otras cosas, lamentablemente, porque estoy escuchando esto y pues ya me antojaron. Entonces lo voy a tener que leer porque estoy leyendo uno que me regalaste, Jorge, de La ciudad y sus muros inciertos. Qué bárbaro, me tiene así, ese sí, me desvela, porque me pico leyendo y está como que no acaba y qué bueno que no acabe. Pero entonces esto, por lo que escuché, es que sí se me antoja, percibo en ella, así a través de sus comentarios, como ese dolor transformado en enojo, que está ahí atrapado por algo que no se resolvió con su papá, a lo mejor la cercanía, a lo mejor una convivencia distinta, y que se ve diferente, ¿no? Porque entre los padres y los hijos, para los padres es, ay, pues sí, sí paso tiempo contigo, pero para los hijos quizá no sea suficiente, ¿no? Y quizá también esto del título de Dios fulmine a quien se atreva, es un poco, nadie tiene derecho a escribir sobre mí, sobre mi vida, sobre mis sentimientos y mis cosas, más que yo, porque nadie sabe el contexto, nadie sabe lo que me provocan, nadie sabe lo que traigo yo ahí y que lo voy transmitiendo en palabras y con esta cosa de metafórica de a través de objetos, ¿no? Entonces, pues sí, es como mi comentario muy en el aire, pero muy valioso lo que ustedes acaban de decir y con eso me quedo y también con la tarea de leer. Y sí, Jorge, gracias porque los títulos que buscas de pronto están como medio locochones, pues también buenos, tan buenos. Muchas gracias. Gracias, Mine. Oye, les iba a comentar el próximo mes, y ahorita regreso con lo que les iba a decir. El próximo mes justamente tenemos al libro de Gabriela Damián Mirabete, ahorita les pongo ahí la imagen, la canción detrás de todas las cosas, y ese está bien interesante porque es de género, literatura especulativa, y además habla mucho de geología, tiene mucho de eso. A mí me ha resultado una lectura completamente como fuera de lo común, a la autora ya también la conozco, entonces espero que, digamos, con un poquito de anticipación, puedan, ahí ya en el formulario, se los voy a compartir prácticamente mañana, para que vean al menos la versión digital. Lo único malo de la versión digital es que el libro, la versión física, pues usa muchos elementos como mapas y diagramas, pierde ahí como ese sabor, pero bueno, nos da una buena idea. Y lo que les iba a comentar es, pues no es un spoiler, pero es lo que comentabas ahorita, Mine, sobre de dónde viene el título del libro. Entonces creo que vale la pena que les lea como esta parte, porque no es un spoiler como tal y nos puede dar como una orientación. Yo encontré, bueno, el capítulo, es que hay un capítulo que se llama, ahorita se los leo, Octavo, Dios fulmine a aquel que escriba una biografía sobre mi persona. El libro no se llama así, el libro se llama Dios fulmine a la que escriba sobre mí. El capítulo octavo, Dios fulmine a aquel que escriba una biografía sobre mi persona. Algo que a mí particularmente, Jorge, me cuesta mucho trabajo son estos nombres largos. Yo prefiero estructuras y capítulos que sean así como perro, pájaro, ¿no? Así como bien simple. A esta autora le encantan los nombres largos y particularmente si había la duda de por qué el libro se llama así, yo originalmente cuando lo agarré pensé que era algo relacionado con el papá, digamos, por lógica, ¿no? Si el libro trata de eso, pues por ahí va a salir. Y resulta que particularmente no viene sobre, digamos, no tiene una relación sobre algo que el papá haya dicho, escrito, pensado, sino sobre uno de los libros que ella encuentra en la biblioteca del papá. El libro se llama Jardines de Kensington y lo escribe Rodrigo Fresán, porque aquí viene, acuérdense que estamos, ahí creo que se ve borroso, es que no sé si es mi conexión, ya sé, es que como el fondo está borrado, pero bueno, ahí en verde ustedes pueden más o menos ver
la parte que está señalada, que son estas fichas bibliográficas que nos presenta la autora, y habla de este libro que se llama Jardines de Kensington, y nos dice que es un libro más de los más lúgubres que ella ha leído. Hay una redacción muy extraña, se las voy a leer porque yo no la acabé de entender muy bien, y les leo ese párrafo, ¿no? Dice, hasta el momento, Jardines de Kensington es uno de los libros más lúgubres que he leído. Ahí se entiende. Luego dice, el mismo Barry, con sus encuentros cercanos con la muerte desde que era un niño, y su hermano mayor tuvo un accidente fatal. Esa parte no me queda como muy clara, pero así viene, ¿no? Y continúa, su humor ácido y brutal es un exponente de concurso de la oscuridad que puede guardar una persona y de cómo el arte es capaz de darle forma, hacer que tienda a lo sublime, etcétera. Pero muchas veces no cura el vacío que está en el centro. Y luego sigue, digamos, en ese mismo sección, dice, Barry escribió, y con justa razón, ahí viene lo interesante, Dios fulmine a aquel que escriba una biografía sobre mi persona. Y luego la autora añada, ¿y cuántos motivos para temerlo tenía? ¿Cuántos motivos tenemos? Entonces, sin que sea un spoiler, aquí la autora nos está regresando a la obra de Los Jardines de Kensington, y están hablando de un escritor que se llama J.M. Barrie, que el libro trata sobre la vida de este escritor, y básicamente nos dice, pues el escritor tenía un chorro de cosas que no quería que se supiera. Ajá. Por eso, el mismo escritor, Barrie, dice, Dios fulmine a aquel que escriba una biografía sobre mi persona, es decir, Dios me libre de que alguien se interese por mi vida y en algún momento escriban, ¿no? Y hoy, 2025, unos mexicanos estamos hablando de él, sin que él lo haya siquiera imaginado, estoy seguro de eso, ¿no? Entonces, interesantemente, el nombre del libro tropicaliza, y ahí también nos da este señuelo, ¿no? Tropicaliza lo que un texto de los que forman parte de la biblioteca se le queda a la autora, ¿no? Era lo que les comentaba, no es una capitulación con base en fichas bibliográficas, pero de ahí retomamos, no tiene que ver precisamente o directamente con algún texto que el papá haya escrito o con lo que ella haya podido imaginar al respecto, queda como muy, digamos, como muy al margen, y se me hace interesante. Yo creo que al libro le podría haber puesto cualquier otra frase que hubiera estado en cualquier otro capítulo y hubiera funcionado, pero por algún motivo elige quedarse con esto, ¿no? Oigan, para ir cerrando, déjenme les muestro acá muy rápido, bueno, tengo que regresar a la presentación, el libro que me gustaría que fuera nuestro pretexto de encuentro para la siguiente sesión. Y, perdón, esto ya lo habíamos visto, pero no me importa, vamos a regresar muy, muy rápido. Acuérdense, y esto sirve para argumentar y justificar el por qué podemos leer completo, por qué podemos leer a medias, incompleto, etcétera, ¿no? Daniel Pennack propone este decálogo, y él dice, bueno, es que a ver, los libros, los textos, esa cosa física, no tenemos que seguir la instrucción canónica de leerlos completos de inicio a fin, de izquierda a derecha, como leemos en Occidente. Podemos mordisquearlos, leerlos por pedacitos, como queremos, ¿no? Y a mí me gusta mucho este decálogo y yo lo adapto, lo tropicalizo mucho a estas sesiones, precisamente. Por eso les digo, si leíste la mitad del tercer capítulo por X, Y, Z razón, es completamente válido y eso nos da argumentos. Por supuesto que es muy distinto si estuviéramos haciendo una argumentación académica, algo distinto donde requiere más bagaje, pero cuando leemos por gusto y nos da tiempo, qué bueno, y no nos da tiempo, pues qué bueno también, ¿no? Entonces nos apegamos mucho a lo que Daniel Pennack nos propone, y ya para cerrar, este es el texto que les propongo que revisemos. Usualmente lo que yo hago es cuando pasa la sesión, es decir, justo terminando la sesión, yo voy y en las redes o en Facebook, etcétera, empiezo a compartir el formulario para el próximo mes, y ahí en el formulario yo intento seleccionar obras que también me encuentren digital y que las pueda compartir para, digamos, para que sea un poco menos difícil tener acceso al material.
También este libro lo pueden encontrar y comprar de manera física, les va a costar entre 370 y 400 pesos más o menos. La ventaja es que lo pueden encontrar en muchas librerías de manera física, es decir, El Sótano, Gandhi, de estas que están a nivel nacional. Amazon también lo tiene, Mercado Libre también lo tiene, y lo van a encontrar con 2 editoriales. La portada que están viendo ahorita es de Editorial Elefanta, así se llama, Editorial Elefanta, y editado en coedición con la Autónoma, la UAM, la Universidad Autónoma de México. Entonces, eso es el pretexto para el próximo mes. Igual, váyanlo mordisqueando y por favor, sobre todo, si se atoran con la lectura, si hay algo que no les guste, es también buen pretexto para juntarnos y decir, me gustó o no me gustó por este o tal motivo, ¿no? Entonces, el chiste es tener como este momento, 1 hora al mes, de convivencia, de esparcimiento. Y pues, Jera, Sara, nuevos integrantes, muchas gracias por estar acá. Marta, Mine, Dulce, también, digamos, ya participantes habituales, así que me da mucho gusto verlas por acá todavía. Nos vemos el próximo mes y nos seguimos leyendo y escribiendo por ahí en Facebook, en Instagram, por ahí pues, pueden ir al blog a leer más, con todo gusto, ¿vale? Si tienen algo más que comentar es el momento, y si no, pues damos por cerrada la sesión. Muchas gracias, que tengan buena noche y a cenar. Sí, descansen, qué gusto verlos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye, gracias, Jorge. Bye. Gracias, Sara, Marta, bye. Hasta luego, bye.